un cuerpo mutilado, 6 placas de circulación robadas, cada una de un estado distinto, 2 granadas de fragmentación listas para detonar y guardados en bolsas negras, casi 2.500 cartuchos de calibres que no se venden en cualquier armería. Eso es lo que la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana encontraron cuando por fin cruzaron la puerta de una vivienda pintada de blanco, sin ventanas, sin cámaras, en una colonia donde hasta hace poco funcionaba un albergue de recuperación para adictos. Martes 18 de agosto de 2026. Colima capital, Colonia Los Ángeles, al oriente de la ciudad, sobre la calle Morelos. Son las 4:30 de la madrugada y los vecinos todavía duermen cuando los primeros elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Estatal toman posiciones frente a un domicilio que, según información de inteligencia, funcionaba como casa de resguardo de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Minutos después, la calle entera despierta con detonaciones de arma larga. Los noticieros de esta mañana ya te contaron la mitad de la historia. Te dijeron que hubo un cateo, que hubo un enfrentamiento, que 2 hombres murieron y que se aseguró un arsenal. Eso es lo que los noticieros te dijeron. Lo que no te dijeron, o lo que apenas mencionaron entre paréntesis, es que una de esas 6 placas encontradas dentro de esa casa está relacionada, según información de inteligencia en poder de las corporaciones, con el asesinato de un hombre que durante años fue la memoria de la inteligencia policial de este estado. Un hombre que sabía exactamente cómo piensa, cómo se mueve y cómo mata el crimen organizado en Colima, y aún así no lo obó. Espera, antes de seguir con lo que se encontró adentro de esa casa, tienes que entender quién es el hombre cuyo nombre conecta esta madrugada de agosto con una tarde de diciembre, 8 meses atrás. Se llamaba Efraín Medina Valenzuela. Fue director general de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Lima y asesor en materia de seguridad de la administración del entonces gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, entre 2016 y 2021. Es decir, durante 5 años, este hombre tuvo acceso a los mapas más sensibles del estado, supo qué casas de seguridad existían, qué células operaban en qué colonias, qué rutas usaba el trasiego que entra por el puerto de Manzanillo. Ese conocimiento lo convirtió en un blanco, y antes de que pienses que se trataba de un funcionario intachable, hay que decir también lo que el expediente público ya registraba desde hace más de 20 años. En 2002, cuando Efraín Medina Valenzuela era director de la Policía Municipal de Coquimatlán, fue señalado por falsificación de un cheque y por compraventa de auto robado. Un juez lo consignó por abuso de autoridad, uso de documentos falsos y encubrimiento por favorecimiento, luego de que el entonces senador panista Víctor Manuel Torres Herrera denunciara que Medina Valenzuela había falsificado y buscado hacer efectivo un cheque por 47,000 pesos a su nombre. No fue un santo. Fue como tantos hombres que después llegan a manejar inteligencia de Estado, alguien que empezó cerca de la línea que separa la autoridad del abuso. Y aún así, 20 años más tarde, terminó del lado de las víctimas del crimen organizado, no del lado de sus operadores. Ojo, porque esto no fue un ataque improvisado. El 6 de octubre de 2022, Efraín Medina Valenzuela ya había sobrevivido a un primer atentado. Hombres armados lo interceptaron mientras conducía una camioneta acompañado de un ex policía al norte de la ciudad de Colima y le dispararon en repetidas ocasiones. Sobrevivió. Los dos. Ese día el crimen organizado falló, pero en Colima, cuando el crimen organizado falla una vez, casi siempre regresa, y regresó. El lunes 15 de diciembre de 2025, poco después del mediodía, Efraín Medina Valenzuela circulaba a bordo de un auto Jetta color rojo sobre la avenida Tecnológico, en el municipio de Villa de Álvarez, justo frente al Tecnológico Nacional de México, Campus Colima, y a unos metros de un campamento de la Secretaría de la Defensa Nacional. Iba acompañado de su esposa. 2 hombres en motocicleta se emparejaron con el vehículo y abrieron fuego. Efraín Medina Valenzuela recibió varios en el cráneo y murió dentro del auto. Su esposa recibió disparos en distintas partes del cuerpo y fue trasladada de emergencia al hospital. Ningún detenido, ningún nombre confirmado, solo un féretro, un expediente abierto y una ciudad que sigue con su vida como si nada hubiera pasado. Ahora, 8 meses de silencio. 8 meses en los que el nombre de Efraín Medina Valenzuela apareció cada vez menos en los noticieros, mientras Colima seguía enterrando a sus muertos con la misma velocidad de siempre. 8 meses en los que, según todo lo que se sabía públicamente, el caso dormía en algún cajón de la Fiscalía General del Estado.
hasta esta madrugada. Escucha esto con atención, porque aquí es donde la historia deja de ser solo un cateo más. Cuando los elementos de la Marina y de la Secretaría de Seguridad Estatal se acercaron a esa vivienda de la colonia Los Ángeles, fueron recibidos a tiros por presuntos integrantes de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación que se encontraban adentro. Las fuerzas federales y estatales repelieron la agresión. En el intercambio de disparos, 2 de los agresores murieron. Ningún elemento de las corporaciones participantes resultó lesionado. Hasta ahí, la crónica de un enfrentamiento, un estado que ya se acostumbró a contarlos. Pero espera, porque lo que encontraron después de que el tiro terminó es lo que convierte esta madrugada en algo distinto. Dentro de la vivienda las autoridades localizaron 5 armas cortas, entre ellas al menos 3 pistolas calibre 9 milímetros. Localizaron 2 granadas de fragmentación completas, listas para ser utilizadas. Localizaron aproximadamente 2.500 cartuchos de distintos calibres, tanto de arma larga como de arma corta, guardados de forma sistemática, no como quien los junta por casualidad, sino como quien administra un inventario. Localizaron aproximadamente 25 cargadores para fusil AK, 47 y 60 cargadores para calibre 5, 56. El calibre usa el fusil de asalto que las Fuerzas Armadas mexicanas identifican como arma de guerra. Localizaron chalecos portaplacas, equipo táctico completo, aparatos de comunicación tipo radio y paquetes con hierba verde con características similares a la marihuana. Y localizaron 20 distintivos con las siglas y las leyendas del cártel Jalisco Nueva Generación. 20 parches, 20 insignias, 20 pequeñas piezas de tela que esos hombres cosían a su ropa como quien porta el escudo de un ejército. Porque eso es lo que son: un ejército irregular, financiado por el trasiego que entra por el puerto de Manzanillo, entrenado con el mismo armamento que debería estar reservado para las fuerzas del Estado. Ojo con lo que sigue, porque esto es la pieza que ningún noticiero de la mañana desarrolló como se merece. Dentro de esa misma vivienda, las autoridades localizaron un cuerpo mutilado, cuya identidad todavía está siendo determinada mediante los estudios iniciales correspondientes por parte de la Fiscalía General del Estado, y localizaron 6 placas de circulación vehicular, cada una perteneciente a un estado distinto de la República. 6 placas robadas, 6 identidades falsas para 6 vehículos que probablemente ya recorrieron carreteras medio país sin levantar sospechas. Imagina el momento exacto en que un perito levanta esa placa del piso de la vivienda, la limpia con cuidado y lee el número de registro bajo la luz de una linterna táctica mientras afuera todavía se escucha el radio de los elementos asegurando el perímetro. Esa pieza de metal oxidada en los bordes, robada a un vehículo que ya ni siquiera existe con esa identidad, es en este momento el objeto más importante de todo el operativo, más que las armas, más que las granadas, más que los 2.500 cartuchos. Porque las armas se repiten en cada casa de seguridad de Colima, la placa no. La placa tiene una historia propia y esa historia empieza a escribirse 8 meses atrás, en una avenida frente al Tecnológico. Una de esas 6 placas, según información de inteligencia en poder de las corporaciones, estaría relacionada con el homicidio de Efraín Medina Valenzuela. Espera un segundo con esto, repite la escena. Un exdirector de inteligencia de la policía de Colima, un hombre entrenado durante años para leer exactamente este tipo de operaciones, es asesinado en diciembre de 2025 por sicarios en motocicleta. 8 meses después, un operativo de rutina contra una casa de seguridad del TEN termina en tiroteo, y entre los indicios asegurados aparece una placa que lo conecta, quizás, con los mismos hombres que le quitaron la vida. La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima fue clara al precisar que esta relación deberá ser por la Fiscalía General del Estado, que analizará la procedencia de la placa y determinará si existe vínculo real con ese homicidio o con otros hechos delictivos registrados en la entidad. Todavía no es una confirmación, pero es, hasta ahora, la pista más concreta que ha aparecido en 8 meses. Ahora vamos a la vivienda misma, porque los vecinos de la colonia Los Ángeles tienen su propia versión de los hechos. Y esa versión también es parte de la historia. La fachada de la casa está recién pintada de un blanco que no combina con el resto de las construcciones de la cuadra. No tiene ventanas hacia la calle, no tiene cámaras de seguridad visibles en el exterior. Es una casa diseñada para no ser vista, para no dar información, para que nadie en la banqueta pueda contar quién entra y quién sale. Los vecinos recuerdan que tiempo atrás, frente a esa vivienda, funcionaba un albergue de recuperación para personas con adicciones al alcohol y a las drogas.
un lugar pensado para sanar, convertido en vecino directo de una casa de seguridad del crimen organizado. La ironía no la escribió ningún guionista, la escribió la propia colonia Los Ángeles, y mientras los peritos entraban y salían con guantes de látex y bolsas de evidencia, los vecinos observaban desde sus ventanas, algunos grabando con el teléfono, otros simplemente contando por primera vez. En voz baja todo lo llevaban meses callando sobre esa casa que nadie se atrevía a señalar. Escucha, porque todavía hay más indicios que la autoridad puso a disposición del Ministerio Público. Todo lo asegurado esa madrugada, cada arma, cada cargador, cada placa, cada distintivo con las siglas del Han, quedó formalmente a disposición de la autoridad ministerial para que se integren las cartas de investigación correspondientes. Es el mismo procedimiento de siempre. La pregunta que la audiencia colimense ya empezó a hacerse en redes sociales antes de que amaneciera del todo es la de siempre también. ¿Cuánto tiempo va a tardar la fiscalía en confirmar lo que la inteligencia ya sospecha? Ahora hay que abrir el mapa completo, porque esta casa de la colonia Los Ángeles no apareció de la nada. Apareció en medio de una reconfiguración violenta del cártel Jalisco Nueva Generación que lleva meses sacudiendo a Colima. El 22 de febrero de 2026, fuerzas federales abatieron en Tapalpa, Jalisco, a Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, fundador y líder histórico del CAN durante más de una década. Su muerte no apagó el cártel, lo fracturó. En la semana siguiente, la organización respondió con bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques en al menos 20 estados del país, entre ellos Colima. Y en marzo de 2026, el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, reconoció públicamente que en Colima existen disputas activas entre grupos del crimen organizado que pretenden controlar el territorio, señalando específicamente a los Queenies, herederos financieros del Mencho, y a un grupo local conocido como los Mezcales que busca hacerse con el control de la plaza. El puerto de Manzanillo, dijo Harfuch, es punto estratégico para el trasiego de droga hacia el resto del país y hacia Estados Unidos. Eso significa una sola cosa para Colima: mientras el puerto siga siendo negocio, va a seguir siendo campo de batalla. Escucha esto también, porque la casa de la colonia Los Ángeles no es un hecho aislado dentro de esa guerra. Apenas unas semanas antes de esta madrugada, un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales en Manzanillo, Colima, terminó con la muerte de un presunto jefe de sicarios de una célula de Medellín, identificado públicamente como El Topo, junto con uno de sus escoltas. Y meses antes, en la primavera de 2026, las autoridades de Colima anunciaron la desarticulación total de una célula, una conocida como Célula Cobra, integrada por 6 personas y relacionada con el homicidio de un policía estatal y de 2 comerciantes dueños de una panadería. El propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima explicó en conferencia de prensa que mediante trabajo de inteligencia lograron desactivar y anular la capacidad operativa de esa célula. 3 semanas después, cayó también un presunto jefe de Plaza de Gen identificado como El Chucky. Y esto no es nuevo para Colima. Este estado, uno de los más pequeños del país, lleva años cargando una de las tasas de homicidio más altas de México, precisamente por la disputa alrededor del puerto de Manzanillo, la puerta de entrada de precursores químicos y cocaína que después se convierten en metanfetamina y en fentanilo camino a Estados Unidos. Cuando el negocio vale eso, ninguna cabeza cortada resuelve el problema de fondo, solo abre una vacante. Ahora súmalo todo: un líder histórico abatido en febrero, una guerra interna por el control de Colima desde marzo, una célula completa desarticulada en primavera, un jefe de sicarios abatido en verano, y ahora en agosto 2 hombres más caídos en un enfrentamiento, un cuerpo sin identificar, un arsenal de guerra asegurado y una placa que podría apenas solver el asesinato de un hombre que dedicó su carrera a perseguir exactamente a este tipo de estructuras. El cerco se está cerrando sobre el papel, pero cada vez que el Estado corta una cabeza, otra célula, con otro nombre, ocupa el mismo domicilio pintado de blanco, la misma calle sin cámaras, el mismo negocio de siempre. Lo que sigue todavía no tiene respuesta. Los 2 hombres abatidos esta madrugada en la colonia Los Ángeles siguen sin nombre público. La identidad del cuerpo mutilado encontrado dentro de la vivienda sigue sin confirmarse. Y la conexión entre esa placa y el asesinato de Efraín Dina Valenzuela sigue siendo oficialmente una hipótesis de trabajo. Eso quiere decir que quien haya jalado el gatillo aquella tarde de diciembre frente al Tecnológico de Colima, mientras un exdirector de inteligencia y su esposa circulaban tranquilos por una de las avenidas más transitadas de la ciudad,
Probablemente sigue caminando libre por las mismas calles que él una vez juró vigilar. ¿De qué le sirve al crimen organizado acumular armas, camionetas, insignias bordadas y casas pintadas de blanco si al final, tarde o temprano, alguien levanta del piso la pieza de metal que los delata? Los dos hombres que murieron esta madrugada en la calle Morelos no llevaban nombre público todavía, pero ya llevaban condena, la de morir dentro de una vivienda sin ventana, defendiendo un inventario que ni siquiera les pertenecía, al servicio de una estructura que los va a reemplazar antes de que termine la semana. Piénsalo así. Efraín Medina Valenzuela pasó 5 años dentro del cuarto donde se guardan los secretos de seguridad de todo un estado. Supo mejor que casi cualquier otro colimense qué tan cerca duerme el peligro de la gente que se cree a salvo. Y ni siquiera ese conocimiento lo salvó a él. Sobrevivió a un primer intento en 2022 porque el crimen organizado falló. No sobrevivió al segundo en 2025 porque el crimen organizado no vuelve a fallar 2 veces. Esta noche, mientras ves este video desde la seguridad de tu casa, en algún punto de Colima probablemente hay otra vivienda recién pintada, sin ventanas hacia la calle, sin cámaras que la vigilen desde afuera. Nadie en la cuadra sabe todavía lo que guarda adentro. Nadie sabe si dentro hay otro arsenal, otras placas robadas, otro nombre que en unos meses escuchar en las noticias como una víctima más. La pregunta no es si va a pasar de nuevo en Colima este año. Ya sabemos que sí va a pasar de nuevo. La pregunta es esta: ¿cuántas de las personas que hoy están encargadas de cuidarte a ti guardan, sin saberlo todavía, una placa con su nombre esperando en la bodega equivocada? Tras los hechos de esta madrugada, la instancia que se pronunció oficialmente fue la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima, el organismo conjunto que reúne a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, a la Secretaría de Marina y a la Fiscalía General del Estado. En su comunicado, la Mesa de Coordinación confirmó que las corporaciones participantes fueron agredidas con arma de fuego durante el despliegue en la calle Morelos, que repelieron la agresión, y que como resultado del intercambio murieron los 2 presuntos agresores, sin que ningún elemento de las instituciones de seguridad resultara lesionado. La Mesa de Coordinación leyó también el inventario completo de lo asegurado: las 5 armas cortas, las 2 granadas de fragmentación, los aproximadamente 2.500 cartuchos, los cargadores para fusil AK-47 y para calibre 5, 56, los chalecos portaplacas, el equipo táctico, los aparatos de comunicación, la droga asegurada y los 20 distintivos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación. Y precisó en un punto que es el corazón de todo este reportaje, que una de las 6 placas vehiculares encontradas estaría relacionada con el homicidio de Efraín Medina Valenzuela, exdirector de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima, aunque esa relación todavía deberá ser confirmada mediante los análisis correspondientes de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento de la grabación de este video, ni el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, ni la Fiscalía General de la República, ni la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, habían emitido una declaración personal específica sobre este operativo del 18 de agosto en la colonia Los Ángeles. La única voz oficial disponible por ahora es la del comunicado conjunto de la Mesa de Coordinación Estatal. La Fiscalía General del Estado, por su parte, informó de manera oficial que todos los indicios asegurados en el operativo, incluidas las 6 placas y los restos humanos localizados en el interior de la vivienda, quedaron a su disposición para que los servicios periciales determinen identidad, causa de muerte y procedencia de cada objeto, y para que a partir de ahí se establezca formalmente si existe relación con el homicidio de Efraín Medina Valenzuela o con otros hechos delictivos registrados en la entidad. Ese proceso, advierten las propias autoridades, no tiene un plazo fijo. Si eso cambia, si alguna de esas voces se pronuncia en las próximas horas sobre la placa, sobre el cuerpo hallado, o sobre el avance de la carpeta de investigación por el homicidio de Efraín Medina Valenzuela, aquí lo vamos a traer completo, sin editar y sin censura. Suscríbete para reportes de seguridad sin censura.